Bueno, primero que nada, un cordial saludo. Freimara Vargas, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenario de Aragua y estudiante de Medicina. En esta oportunidad vengo a hablarle o a explicarle un poco sobre mi trabajo de grado. Eh, Prácticamente me estoy basando en lo que es el programa de intervención psicológica basado en la psiconeuroinmunología dirigida a pacientes con sintomatología depresiva diagnosticados con VIH. Vamos a tener una serie de capítulos, pero antes de poder abordar estos capítulos tenemos que tener en cuenta una pequeña introducción. ¿En qué nos vamos a basar prácticamente? Cuando hablamos de salud mental tenemos que tener en cuenta que esto va a ser un equilibrio, tanto a nivel psicológicamente como a nivel físico del ser humano. Tenemos que tener en cuenta que a medida que el ser humano tiene una mejor determinación en cuanto a la percepción de cómo va a abordar este tipo de enfermedad emocionalmente, va a ir mejorando en cuanto a su nivel vital, ya que a medida que va pasando esto tenemos que tener algo muy presente, ciertos tipos de terapias, psicoterapias, terapias cognitivas conductual que nos van a ayudar a mejorar el estado de ánimo depresivo del paciente con este tipo de sintomatología del VIH, ya que este tipo de enfermedad o patología es una patología crónica y terminal, ya que según los estudios aún no se tiene una cura como tal. Pero a medida que ha pasado las investigaciones, que ha pasado ciertos tipos de investigación a medida de los años, hemos tenido algo muy presente, que la salud mental en este caso de enfermedades es muy vital. Entonces vamos a tener una serie de capítulos que vamos a tener lo que es el problema, el capítulo 2 marco teórico, el capítulo 3 marco metodológico. Capítulo 1 el problema. Prácticamente cuando nos basamos en lo que es el problema, vamos a ir abordando cómo surgió este tipo de enfermedad. Como tal no se tiene una fecha exacta de cuándo, dónde, por qué surgió esta enfermedad, ya que esta enfermedad ha sido infecciosa y irá pasando años y años en lo que por medio de ciertos tipos de transmisiones como sexuales, sudorípida, entre otros, se va a ir transfiriendo esta enfermedad. Entonces como tal no va a haber un determinado fecha. Entonces la humanidad durante un proceso ha pasado un proceso evolutivo mediante esta enfermedad y se ha demostrado científicamente que esta enfermedad puede mejorar, más no curarse, con ciertos tipos de técnicas o metodología eh, metodología psicológica, ya que vamos a tener unas variaciones ocasionales en el hombre que va a manifestar ciertos tipos de significativos y deterioro en la calidad de vida. Esto lo podemos comprender cuando no se tiene una herramienta exacta para poder abordar este tipo de enfermedad. Vamos a tener lo que son los objetivos de investigación. Vamos a tener el objetivo general, que prácticamente nos está hablando de una determinada efecto de los programas de intervención psicológica basado en la psiconeuroinmunología dirigido a pacientes con sintomatología depresiva diagnosticada con VIH. ¿Sí? Entonces tenemos que tener algo muy presente: los objetivos específicos, que prácticamente mide los niveles de depresión mediante ciertos tipos de sondeo exploratorio bajo los cuestionarios depresivos de Aaron Beck, la teoría de Beck, preaplicaciones de programas de intervención para determinar el programa de depresión de pacientes para asistir el programa de intervención. Prácticamente esto, aplicar el programa de intervención basado en la psiconeuroinmunología dirigido a pacientes con sintomatología depresiva diagnosticada con VIH, es prácticamente conocer los niveles de depresión, tanto sea pre o post aplicación de los programas de intervenciones. Vamos a tener una parte justificativa,
que prácticamente aquí nos estamos dirigiendo a lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es uno de los más graves problemas de salud a nivel mundial según la OMS. La infección causada prácticamente podemos hablar de un virus desencadenado por varios tipos de compuesto de virus, ya que por medio de esto podemos tener que afecta tanto la parte física del ser humano como la parte social, en cuanto a la parte del desarrollo cognitivo también. Ya cuando se van presentando este tipo de presentaciones epidemiológicas a nivel mundial, vamos a tener un alcance y unas limitaciones. Cuando hablamos de esto, es el presente de estudio presente de un programa de intervención basado en la psiconeuroinmunología, que esto prácticamente lo que abarca es aquellos pacientes según los cuestionarios de depresión de Beck. Entonces vamos a tener lo que es unas limitaciones que acompañan a las investigaciones, que prácticamente son lo que es la falta de actualización del registro, podemos hablarlo porcentuales. En cuanto a las estadísticas de VIH o SIDA, como bien lo conocemos en Venezuela, la escasez referida en cuanto a los programas de intervención basados en psiconeuroinmunología, que este es un campo científico con amplia resonancia en el país, ¿sí? Ya que en varios hospitales del país se han encontrado este tipo de intervenciones. Vamos a tener lo que es el capítulo 2 del marco teórico. Prácticamente este marco nos habla con el fin de adoptar ciertos tipos de investigaciones planteados por el concepto coherente y determinante de un momento de abordado de un problema. Esto prácticamente lo estamos abordando desde un punto de vista de la depresión, ya que es la discapacidad del hombre con el VIH, que cuando tenemos algo muy presente, esto es una clínica especializada. Hay que tener algo muy en cuenta, que la Universidad Autónoma de México enmarca en una investigación de carácter descriptivo. Prácticamente para este estudio ellos plantean como un objetivo general determinado, la cual tiene una revelación de una depresión con la discapacidad de hombres con VIH. Entonces, vamos a tener una serie de antecedentes, pero antes de ello tenemos que abarcar lo que son las bases teóricas. Esto prácticamente nos abarca o nos aporta la conceptualización teórica de cada uno de aquellos aspectos que poseen relación al aspecto de una investigación que prácticamente son necesarias para profundizar este tipo de enfermedad y relacionarlo con lo que es la psiconeuroinmunología, que tenemos que entender qué se entiende por la psiconeuroinmunología. Bueno, cuando hablamos de ella estamos hablando de una interacción directa que existe en 3 de los sistemas del cuerpo humano. Vamos a encontrarlo en lo que es el sistema endocrino, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Cuando se afectan estos 3 sistemas, pues, podemos tener, según la Asociación Americana de Anestesiología, o sea, las ASAs, que la podemos clasificar en 3 grandes grupos, en qué grado se encuentra el paciente y qué tan complicado está, llevándolo ya a un cuadro depresivo por las teorías de Beck. Entonces, según cada una de estas etapas o cada una de estas posturas favorecen a lo que vendría siendo al ser humano, que prácticamente esto es lo que nos va a permitir una interacción en él, ¿sí? Vamos a tener unos antecedentes de investigación, que prácticamente los antecedentes de investigación es como principal. Vamos a tener el desarrollo de antecedentes presentes en los siguientes estudios, cómo se van a ir desarrollando este tipo de programa. El trabajo de investigación va vinculado con la presente de usar la misma variante psicológica. Vamos a tener finalmente en atención de antecedentes regionales que se presentan prácticamente por ellos.
Bueno, esto era lo que estaba explicando anteriormente de los antecedentes de psiconeuroinmunología. Pero aquí vamos a tener, aquí hay algo muy resaltante, que cuando comencé, que prácticamente comenzando con los padres de la antigüedad, que se puede ubicar a Hipócrates, quien desde su postura fisiológica defiende a esta especie quien desde una postura a un hombre desde un punto de vista holística. Estos prácticamente son pensamientos hipocráticos, que en esto vamos a tener una frase: cuando se enferma el alma, se enfermará el cuerpo y viceversa se añadirá. Vamos a tener algo muy prevalente que sería el sistema nervioso. El sistema nervioso, prácticamente tenemos que tener que el sistema nervioso es el encargado principalmente de captar y procesar y señalar proveniente de cada uno de los sistemas interconectados, como bien estuvimos conversando, el sistema endocrino, que es el que nos segrega ciertos tipos de hormonas y a su vez ciertos tipos de por medio del hipotálamo y así sucesivamente. Vamos a tener lo que es el sistema inmunológico, que bien lo vamos a considerar como el sistema que nos va a prevenir de ciertos tipos de enfermedades infecciosas en el ser humano. Entonces, hay que abarcar o hay que hablar de a grosso modo lo que es la teoría de Beck. Cuando hablamos sobre la teoría de Beck, estamos hablando de la terapia cognitiva de la depresión de un enfoque psicoeducativo activo, directo, estructurado y orientado hacia el problema, basado en la teoría cognitiva de la depresión de Beck. De acuerdo con Beck, prácticamente esto nos está hablando de cómo emplear o cómo manejar las etapas, ¿sí? Es así que esto podemos abarcarlo como un modelo cognitivo que busca una respuesta a estas distorsiones basándonos según en B, que la cita en lo siguiente, que prácticamente podemos entender que la percepción y en general la experiencia son un proceso activo, las cogniciones del paciente resulta en cuanto a ciertos tipos de estímulos, tanto internos como externos, un modo que tiene el individuo de evaluar una situación hacia ciertos tipos de teoría o tratamiento. Antes de poder continuar, tenemos que tener algo muy presente, lo que es la sintomatología del VIH. Prácticamente es un cuadro sintomatológico que puede tardar en aparecer desde un momento de la infección. Sí, él puede tardar, pero él puede tardar y se puede presentar más adelante por medio de síntomas como desmayo, cansancio, palidez, caída del cabello, entre otros. Según la OMS, en el 2017, mediante una nota descriptiva, indica una cierta de indicaciones en cuanto a los síntomas que presentan cada una de las personas en este caso. Bueno, esto lo vamos a dividir por ciertos tipos de etapas de enfermedad, por una neumonía de Alicia, cómo se va a clasificar el dolor. Vamos a tener una etapa que va a ser la etapa infecciosa primaria, la infecciosa asintomática y la compleja asociada con el SIDA, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo que es el capítulo 3, que son los marcos metodológicos. Cuando hablamos de los marcos metodológicos, tenemos que dividirlos en dos grandes fases. Que primero que nada vamos a tener la estructura metodológica, la naturaleza y el niveles de investigación. Esto prácticamente es cuanto a la naturaleza de la investigación, que se hace referencia en cuanto a ciertos tipos de grado, de profundidad, como el abordaje de fenómenos. Vamos a tener lo que es un tipo de investigación, que investigación prácticamente la podemos determinar como tipo explicativo, que según Parella y Martins, que en ellos este nivel de investigación se centra con determinadas las orientaciones o las causas
a un determinado conjunto de fenómenos complejos. Vamos a tener un diseño de la investigación que hace referencia en cuanto a las estrategias adoptadas por la investigación para dar respuesta al problema de un estudio. Vamos a tener lo que es una población. Todas las investigaciones requieren prácticamente lo que es su propio propósito de estudio determinado en una población. Vamos a tener las muestras, cómo vamos a recoger las muestras, cómo las vamos a obtener, que esto se representa en una porción de estudiar cuando no es posible abarcar una totalidad de la población. Entonces, ya teniendo algo muy presente que la fase arquitectura del programa de intervención intencionalidad, vamos a tener prácticamente que esto es aplicar un programa de intervención radicado en adoptar herramientas ideales y psicológicas en cuanto a las poblaciones. Ciertos tipos de poblaciones. Esto vamos a tener también unos objetivos del programa de intervención que lo vamos a tener en objetivos generales y objetivos específicos, que prácticamente el objetivo general va a ser disminuir los niveles depresivos de los pacientes diagnosticados con VIH, que prácticamente esto es lo que es el virus de inmunodeficiencia humana. Y en cuanto a los objetivos específicos, vamos a dotar de ciertos tipos de información, a integrar ciertos tipos de programas de intervenciones. Esto lo vamos a dividir en una serie de secciones del programa que nos va a permitir conocer un poco más. Vamos a tener una sección 1, que prácticamente es suministrar la información, sección 2, que descubre tu interior, el interior del paciente, y la sección 3, que inicia el cambio, que esto es prácticamente la autogestión. Vamos a tener otros tipos de secciones que vamos a tener, imaginarlo, el primer paso, una sección 5 que nos va a basar en basta con creer y seguir avanzando. Esto es una frase que nos puede ayudar en cuanto a una sección 6, vivir es tu gran aventura. Bueno, esto es una explicación de grosso modo en cuanto a los 3 tipos de capítulos. Gracias.